respuesta a su necesidad más fundamental. Con almas rebosantes oyeron al maestro indicar, venir y ver. Más que venir y ver, son dos palabras importantes. Venir y ver, la palabra de Jesucristo. Sí. Jesús está siempre gozoso de dar la bienvenida a los hombres para una instrucción personal acerca de su persona. Este es el comienzo de la vida y el crecimiento cristiano. Tan memorable fue la experiencia espiritual innovadora de estos seguidores que Juan pudo señalar la hora cuando ocurrió aquel día, porque era como la hora de las 10. Según su reloj, aquella hora probablemente sería como las 4 de la tarde, siendo que el Más día... que sobre las 10 es la hora de las 2 de la tarde, de lo que yo les decía ayer. Aquella hora probablemente sería como las 4 de la tarde, siendo que el día laico empezaba a las 6 de la tarde. Los nuevos seguidores quedaron por aquel día y sus mentes después no estaban libres de la impresión de aquel encuentro importante con el maestro. Número 3. Inspiración para sanador de alma. El compañerismo con Jesús tuvo su resultado natural. Andrés empezó a testificar. Andrés era la clase de persona que nunca hizo muchas cosas notables. Andrés empezó a testificar más que lo que dijo. Pero que si descubría a otros que lograrían mucho más de lo que él podría hacer jamás. Este ministerio se ilustra en la declaración. Este halló primero a su hermano Simón, Pedro, ya que Andrés halló a Pedro. No es erróneo decir que las poderosas obras de Pedro eran en un sentido de la Andrés. Las cosas que logró Pedro en la vida tienen que atribuirse en parte a Andrés, quien lo ganó para Jesús. Qué manera maravillosa para que un hombre se perpetúe a sí mismo y la memoria de su obra. Número 4. Transformación para el seguidor. El testimonio de Andrés trajo a Pedro cara a cara con Jesús. Al llegar a él, cambian las cosas. Hay una vida nueva con dirección nueva y nuevas relaciones que resultan en nueva esperanza. Bajo esta nueva lealtad a Jesús, todas las cosas se hacen nuevas. Con un nuevo amor en su corazón, Pedro ahora consiguió un nombre nuevo. Él se había llamado Simón. Participaba él de aquella cólera e impetuosidad impronosticables del hijo de Jacob, cuyo nombre llevaba, ahora se llamaba Pedro o Cefas, una roca, nombre que sugiere una firmeza creciente. Él había de desarrollar estabilidad y propósito según su vida creciera y se madurara bajo la dirección de Jesús. Aunque costó a Pedro largo tiempo realizar el carácter sugerido por su nuevo nombre, todo el futuro suyo fue fijado en una nueva dirección de firmeza, porque él había sido traído a Jesús. Jesús busca a los hombres por causa de su gracia y amor por la necesidad de ellos. Él fija el valor de los hombres a la luz de sus potencialidades últimas y deseaba que ellos dediquen lo mejor que tienen. Número
Marque eso. Los primeros discípulos. Sí. Felipe y Natanael. Cuyas experiencias espirituales son inolvidables. ¿Puede el hombre olvidar jamás un paseo tal con Dios? Jesús halló a Felipe e inmediatamente Felipe tuvo que contar su experiencia. Así es como se comparte la verdad. Es encontrada primero, luego conocida. Natanael evidentemente sentía antipatía contra Nazaret. El hogar del infante Jesús por lo menos se preguntó: de Nazaret ¿puede salir algo de bueno? Fue hecha con sinceridad. Felipe sabía que las antipatías debían ser no por argumentos. La mejor manera de llegar a saber fue por medio de una visita. Fe y fe. Fue una invitación a que Natanael escudriñara personalmente la verdad. En el todo en que decimos a otros todavía hoy. Ven y ve por ti mismo. Amén. Viendo Natanael fue convencido, declaró con seguridad: tú eres el Hijo de Dios. En el mismo principio Natanael vio a Jesús como humano y también divino, y dio su testimonio en términos claros. Palación considerada por el Bautista. Después de un tiempo, el ministerio público de Jesús le trajo otra vez a Judea, cerca de donde Juan el Bautista estaba trabajando. Ahora el precursor tuvo una oportunidad de dar su evaluación propia después de haber observado el ministerio público de Jesús durante un periodo de tiempo. El escritor evangélico registra el testimonio de Juan el Bautista, considerado como parte del testimonio acerca de Jesús. Número 1, devoción sostenida. La lealtad de Juan a Jesús fue ardiente. Jesús ministerios eran paralelos. Y si no hubiera estado bien el corazón de Juan, fácilmente hubiera podido ver a Jesús como compartidor, pero ellos se apoyaban mutuamente como Dios quería. Pero algunos de los discípulos de Juan parecían celosos por él, como indica la palabra. David, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Semejante simpatía sobreimpuesta y no justificada puede ser peligrosa y es provista a hombres celosos. De esta manera, hombres que llegan a compadecerse de sí mismos con un sentimiento de ser descuidados, usualmente tienen profundos resentimientos cuando simpatía tal se expresa a favor de otros. No fue así con Juan. Él no mostró evidencia de envidia ni animosidad. Que no hay cuántos ministerios paralelos tenía. Los dos, uno era profeta, el otro el Mesías enviado. Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista. Entonces, él tenía sus discípulos, no dice cuántos discípulos, pero Andrés era discípulo de él. Juan era discípulo, Natanael era
Entonces, miramos que en el ministerio de Juan el Bautista no hubo envidia, no hubo rencor. No se molestó con Jesús porque a él le seguía y a él lo estaban dejando solo él lo estaban dejando en el desierto. Primero, cuando él bautizaba, eran multitudes de todas las aldeas circunvecinas a Jerusalén que llegaban al Jordán de él. Pero cuando ya Jesús es bautizado y empieza su ministerio, Juan está como una caña, dice Jesucristo, sacudida por el viento en el desierto. Dice que Juan todo su ministerio no lo pasó en la ciudad. Sus predicaciones, sus enseñanzas, su bautismo fue a la ribera del río Jordán. Él nunca, bueno pues que no comió como la comida que tenían los discípulos, como pan, vino, pescado. Es que fue un profeta bien diferente. Él su comida era langosta sin miel. Él no se dio gusto en comida, en vestido. Más bien era conocido como raro. Y cuando este discípulo le dice, todos siguen a él y tú estás solo, entonces él le dice, es necesario, pero con tu humildad, es necesario que él crea y que yo me. Ajá, y cuando lo encarcelan, Juan el Bautista manda a uno de sus discípulos a decirle a Jesús que le mandara a decir si él era el enviado que quiere que creyera. Y ya lo había bautizado, ya había predicado de él, que él era el Mesías enviado. Y cuando está encarcelado se siente como con duda. Se ve que para él no había bautizado al Salvador del mundo, entonces le manda que le mande decir Jesús que si él era el Cristo. Y le manda a decir Jesús, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, y que los muertos son resucitados, y que los pobres de este mundo se les predica el evangelio. Esas 4 cosas les fueron a decir a Juan cuando estaba encarcelado. Entonces ahí él reconvino que en verdad quien era el Salvador del mundo era el que él lo había publicado y lo había bautizado. Pero yo estoy, hermano, siendo un profeta de Dios, ¿cómo cayó en ese bache, en ese balance de duda? Entonces, y era el último profeta de Dios. Por eso, hermano, no es raro que nosotros conozcamos hombres de Dios, santos de Dios, y que los miremos caídos, que los miremos como desanimados. Entonces, Juan el Bautista sí tenían juntos, predicaban, juntos tenían discípulos, juntos ejercían el trabajo que Dios les había mandado a hacer. Pero tuvo eso, que no supo a quién estaba bautizando. En parte él dijo, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero cuando estaba en la cárcel como que dijo, a saber si no es él a quien yo bauticé. Duda. Sí, es raro. Marquen aquí abajo, hermanos, en la página de abajo, marquen. A donde dice el tos. Allá donde repite el tos. Bueno, marquen las vivas emociones de Nicodemo se encuentran en la manera como el empezó la conversación hasta ahí. ¿Qué página es esa? Sí, la 24. Ajá, 24. Sí. Se adelantó. Es que de ahí entre ya y otro examen. Ya finalizamos a donde ustedes
Tienen que tener las preguntas del primer examen. Ahora, de aquí para adelante huelen ojo. No, pero ya es el otro Ya es para el último. Marcaron ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, mano Lili que va a leer, va a empezar a leer. ¿A dónde queda leer? Allí donde dice el Evangelio, alerta, en el número 2, de la página 24. La parte que vamos a marcar, como dice, La parte que va a marcar es las vivas. vivas emociones de Nicodemo. Ajá. Se encuentran en la manera como él empezó la conversación. Y empieza. Sí, marquen porque ahí van a empezar las preguntas para el siguiente. Y ahí empieza a leer en adelante. Las vivas emociones de Nicodemo se encuentran en la manera como él empezó la conversación. Sus palabras salieron como un volcán en erupción. Significativamente, lo que él estaba diciendo era verdadero, mas no fue toda la verdad. Nótese designaciones como un maestro venido de Dios. Ni nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No fue verdad cada declaración. Jesús era maestro. El Señor maestro, mas este no fue el propósito principal de su venida. Él fue enviado de parte de Dios para una obra milagrosa en la tierra, pero fue más que un embajador celestial. Maestro mostró su maestría sobre las enfermedades, los demonios y la muerte y la naturaleza. Sin embargo, obrar milagros no fue el propósito básico de su ministerio. Estas cosas fueron todo lo que Jesús vino a hacer. El pecador estaría desesperado en sus necesidades. De este modo vinieron las palabras de Jesús. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A primera vista, la respuesta no parece pertinente. Pero respondió, que quiere decir, pero respondió directamente a la observación de Nicodemo. En esencia, Jesús estaba diciendo que aunque él había hecho todas las cosas que Nicodemo había mencionado, estas no constituían su misión principal en la tierra. Su propósito fundamental fue en el de ser el Salvador. Él trae el nuevo nacimiento a los hombres. Este fue el propósito culminante de su venida. Esta era su misión a Nicodemo, como a todos los demás. Nicodemo reaccionó con una pregunta reveladora. ¿Cómo puede esto hacerse? Obsérvese que él no preguntó por qué. Parecía que en ningún lugar dudaba de su necesidad de salvación. Él solo puso en tela de duda la posibilidad de ella, de modo que preguntó cómo. La contestación de Jesús parece usar la figura
nacido de agua, para referirse a nacimiento natural como contrastado con nacido de espíritu. No basta nacer en la carne, los hombres necesitan nacer del espíritu. Nacer solo una vez puede ser tragedia. Nace dos veces, nacer dos veces es glorioso. El hombre que nace solo una vez está destinado a morir dos veces, mientras que el hombre que nace dos veces solo muere una vez. Aquí está un asunto de mucho misterio. Jesús prosiguió para comparar la obra del Espíritu Santo con el viento invisible más poderoso. Nicodemo debe haber comprendido el sentido de esta figura del lenguaje, porque el Antiguo Testamento en muchos pasajes se refiere a la venida del Espíritu del Señor sobre algunos hombres en alguna manifestación especial. Mas Nicodemo todavía preguntaba, ¿cómo puede hacer esto? En respuesta a Jesús serenamente reivindicó saber de cosas celestiales por experiencia personal. No hay indicación de que Nicodemo fuera provocado por esta retención. El mensaje del Salvador, sabiendo que nadie podía estar bien mientras que la vida de este inquiridor no estuviera bien con Dios, Jesús determinó aclarar la doctrina de salvación junto con la importancia y necesidad de ella. Con paciencia Jesús entró en detalle con este hombre necesitado y predicó uno de sus sermones más grandes a este auditor de una persona. Esto significa lo importante que es una persona, aún un pecador perdido, a los ojos de nuestro Señor. Con el idioma griego usado por Juan no tenía signos de comillas u otro medio de mostrar donde terminaba una cita directa. No estamos muy seguros de cuánto de Juan es un informe palabra por palabra de la conversación con Nicodemo y cuánto podrá ser un resumen dado por Juan. En cualquier caso, sabemos que el Espíritu Santo guió el relato de Juan, de modo que tenemos el corazón de la verdad presentado a Nicodemo. Refiriéndose a un evento de la historia del Antiguo Testamento, Jesús parece decir, tú no puedes explicar cómo una mirada a la serpiente de bronce podría ayudar a un enfermo, mas ayudó. Cuando el pueblo aceptó el plan dado por Dios, él recibió la salud física. Así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado y la confianza en él traerá vida espiritual a los que aceptan el plan de Dios. Nos preguntamos si fue solo cuando Nicodemo vio a Jesús en la cruz que él comprendió estas palabras, y viendo a Jesús levantado
reconoció su derecho a reclamar el término mesiánico, el Hijo del Hombre. Esta conexión se nos da uno de los textos más gloriosos de las Escrituras. Juan 3:16, se ve a Dios como el dador más grande. Se declara a Jesús como el don más grande y la salvación es proclamada como la garantía más grande. El amor divino es alabado. Dios ama porque es la naturaleza de Dios amar. Por lo tanto, no es su deseo destruir a los hombres indignos, sino rehacerlos por medio de un renacimiento espiritual. Nicodemo salió de esta entrevista aparentemente impresionado, pero salió de esta entrevista aparentemente impresionado, pero salió sin una decisión final. En cuanto podemos decir, tal vez él calculó el costo y consideraba demasiado grandes los riesgos. Habrá visto él en su pensamiento la posible pérdida de posición, la confiscación de propiedad y aún la pérdida de la vida. Jesús podría dar mucho, pero ¿valdría a Nicodemo el costo? Deliberando estos asuntos que las necesidades del alma y la gracia y misericordia de Dios, Nicodemo se fue silencioso al mismo tiempo. Tenemos que presumir que algo importante había sucedido dentro de él. Las indicaciones son que él pensaba que podría ser un discípulo secreto. Según avanzaba el ministerio de Jesús, las nubes de tempestad se ponían más oscuras alrededor de él. Finalmente la furia de animosidad humana lo llevó a la cruz. En aquel momento incomparable hubo dos hombres valientes que se atrevieron a mostrarse amigos del crucificado. A la entrevista con la mujer. Entrevista con la mujer al lado del poste. Siguiendo poco después de la entrevista nocturna de Jesús con el noble Nicodemo, el escritor evangélico nos da la historia de la entrevista con la mujer indigna frente al pozo de Sicar. Es significante el orden de acontecimientos en el Evangelio de Juan. Un ministerio a los más elevados en las enseñanzas humanas y un ministerio a lo menos afortunado. Aún a los caídos, estos también entraron dentro del alcance del interés y ayuda de Jesús. La mujer de Samaria no solo era pecadora, sino extranjera. Las barreras de división eran altas, pero Jesús las echó atrás a todas. Las necesidades eran grandes, pero Jesús hacía frente a ellas con su poder divino y sin mala gana. Estudiante hará bien
leer todo el relato en su traducción favorita. El hermano Giovanni, número 1. El reconocimiento de oportunidades. Es fácil que uno, preocupado en sus deberes y cansado de viajar, busque descanso para su cuerpo fatigado y se disculpe de la obligación cristiana de dar testimonio del Evangelio. Jesús, nuestro ejemplo, nunca se dio a semejante tentación. Su sentido de obligación espiritual se disminuía. Su cuidado por las necesidades humanas nunca vacilaba. Con sus discípulos Jesús estaba viajando a través de Samaria. Este hecho en sí mismo fue notable. Los judíos estrictos viajaban de Jerusalén, cruzando el río Jordán, yendo hacia el monte a un punto cerca del mar de Galilea, y entrando a la provincia de Galilea en un lugar que evitaría a la de Samaria del todo. Pero para Jesús los samaritanos eran gente y ellos necesitaban ayuda de Él. Él no los esquivaría ni descuidaría. Cansado de su viaje, Jesús se sentó al lado del puerto de Jacob, mientras sus discípulos iban a la aldea cercana para comprar pan para los viajeros. A una hora extraña para ir a sacar agua, la mujer de Samaria vino al pozo. Ella no solo pertenecía a una raza infeliz, mas parece que ella no era reconocida aún entre su propio pueblo desgraciado. Vino ella a sacar agua al mediodía para evitar el conflicto a la hora propia de la tarde. Tal vez que si fue así, esto podría indicar que ella era una solitaria o una desechada por la sociedad. Paguémoslo ahí. Hermano, los americanos en la historia bíblica, ella era más preferida por los hombres que por las mujeres. Las mujeres de Samaria no la querían a esa mujer. ¿Cómo? ¿Les había quitado a ellos? Les había quitado. Como Dios es querida. Entonces va, por ejemplo, esa hora de las 12, en las horas de la mañana la gente la odiaba que estuviera en casa. Entonces ella agarraba para el pozo a estar de allá un rato porque por el pozo venían los trabajadores del campo. Y mire qué cosa, la sorpresa. Tal vez ella fue a esa hora al pozo. No que tuviera necesidad de que la casa tuviera de agua, sino que ella era como costumbre de ella. Pero mire cómo es el plan de la salvación. Ella va al pozo por satisfacer sus deseos carnales, por verse con su chavo que tenía por ahí. Y ya está sentado Jesucristo, el Salvador del mundo, y en la orilla del pozo. Ese pozo lo enfoca el que fue hecho de piedra, hermano, labrada de Dios. Ese pozo tiene como 30 metros hacia abajo. Y alrededor cubre como 4 metros. Alrededor. Entonces, en uno de los muros que salía del pozo, ahí estaba sentado. Jesús sabía, hermano, que iba a llegar a esa mujer pecadora. Y Jesús sabía que ese era el momento de que le iba a dar la salvación. Nicodemo, un hombre rabino, un hombre de leyes, un hombre de pulcro, porque no era pecador, pero, o sea, era un sacerdote, pero salió de la congregación de Cristo vacío. Mientras esta mujer, mundana, pecadora, adúltera, sale, hermano,
con acá convicción verdadera que se había encontrado con el Mesías. Entonces dicen que la mujer samaritana por ser prostituta hubiese buscado al Señor en la noche. Pero a la plena luz del día, como una mujer pecadora y cargada de maldad, sintió la necesidad de irse en mediodía a buscar al Señor. Y dice la historia que según ella pensaba que Jesús era cualquiera, que era un hombre más de lo que ella podía haber conocido. Porque cuando ella le dice, me parece que eres profeta, es que lo está ella identificando que no es un cualquier hombre. Cuando ella le dice, ha de venir el Mesías y él nos declarará por las cosas, él está ignorando. Jesús le dice, no, yo soy el Mesías. Se sorprendió tremendamente cuando se haya descubierto ante el Señor y le pide agua de aquella que da el Señor para ir de frente. Eso no es egoísta. Le dice, anda, trae a tu marido, le voy a dar a tu marido también. Ella quiso mentirle al Señor, engañar. Pero hermano, no nos da la pena de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es difícil. Entonces, cuando Jesús le dice, ¿quién es el marido? Porque ese marido era Jesús. Porque 5 maridos tenía. Y el que ahora tiene no es tu marido. Y te convierte que no era el marido de ella, hacían media docena de horas. Pero qué cosa, hermano, que esa mujer fue la que llevó el mensaje a la ciudad de Samaria y dice que muchos creyeron por el mensaje que ella llevó. Salieron a donde estaba Cristo en el pozo, venía cargando multitud y Cristo les predicó. Y más los samaritanos le dijeron, no te vayas, estate con nosotros. Y como que el Señor se estuvo 2 días con ellos. Y ahí se estableció el Señor, hermanos, una iglesia cristiana. Entonces miren, hermanos, yo les digo una cosa. Dios no tanto ve el pecado de la persona, ve cómo aquella persona va a reaccionar una vez que tenga Cristo en su corazón. No ve la maldad. Una vez ese pecador en las manos del Señor, lo hace el Señor una piedra importante. ¿Cómo lo hizo la mujer? Leímos lo de Nicodemo. ¿A quién ganó Nicodemo? A nadie. Más bien dice que él llegó de noche para que no ser descubierto por los demás maestros de la ley. Porque para Nicodemo llegar en el día a buscar a Jesús era un gran ridículo. Era una gran dificultad. Entonces haber dicho, voy a llegar. Porque así la gente no me va a ver que estoy con esta conversación con el maestro. Entonces, aprendemos mucho de la mujer samaritana. No fijáis cómo era el nombre. Porque en esta Biblia no nos pasan más de 6.000 nombres de personas. Pero hay nombres que no aparecen. Sus nombres. Por ejemplo, ¿quién sabe cómo llamaba la esposa de Noé? La nuera de Noé. La mujer de Lot. ¿Quién es María? Y hermanos, este es un libro de registro. Dice que 6.000 nombres de personas. Es como un registro nacional de las personas. Entonces, hay cosas que se las podríamos preguntar al Señor. Yo tengo algo, hermano, y yo siempre he pensado y he investigado qué fue lo que escribió Jesús como en el polvo de la tierra cuando traían a la mujer adúltera.
no eran simples garabatos o ganchos. La Biblia dice que él escribía. Ahora son cosas que la Biblia no dice. La inscripción de Jesús en el pueblo de Dios. Por eso es que dice que hay cosas que las que son manifiestas son para su pueblo, y hay cosas ocultas que las reveladas son para su pueblo, para nosotros, y las que están en sentido oculto, hermanos, en la Biblia, solo dice que son esas. Pero hay grandes misterios en la palabra de Dios. ¿Seguimos? ¿O paramos? Va a leer el 2 de la página. Lecciones para ganar almas. Sí. Las técnicas de Jesús para producir la transformación en la vida de esta mujer son reveladoras e inspiradoras. Él se sentía agobiado a favor de una persona a quien aparentemente faltaba preocupación por sí misma. Se atrevió a hablarle porque sabía que tal conversación era prohibida a todos, y samaritanos también. A veces reveía las bofeteadas que recibió de ella en las palabras. Los judíos samaritanos no se trataban entre sí. Eran enemigos. Y creo que aún todavía Samaria con Israel son enemigos. Es una enemistad, hermanos, que sucedió cuando la deportación de los judíos a Babilonia. Unos judíos se agregaron con Samaria y ya no eran judíos reales, sino que se listaron. Samaria es una ciudad gentil, y ustedes saben que los gentiles, los judíos, los declaraban como perdidos. Entonces, todavía está en la mezcla de judíos y samaritanos. Pero aún ahí está la iglesia del Señor, hermano. Sigamos. Él empezó en el punto de una necesidad consciente de ella, la profunda sed. Él habló de agua, la misma cosa que comprendió y comunicó verdades teológicas profundas a la gente de ella, pero no tenía fondo teológico. Esta mujer aparentemente se asombró de que este extranjero mostrara interés en el bienestar espiritual de ella, o que aún le importara algo. La compasión realmente vale algo. Sin ella, el conocimiento y la visión vacilan. Jesús trató delicadamente los pecados de la mujer. Él le habló de su vida pasada de tal manera que no la rechazaba, sino que la llevó a buscar más dirección y ansiar una purificación. Pasa el 3, al número 3, Michelle. Es El testimonio de una creyente. El testimonio de una creyente. El propósito de la evangelización se expresa mejor cuando los evangelizados vienen a ser a su vez evangelistas. Cuando la mujer al lado del pozo oyó la revelación que Jesús hacía de sí mismo, ella creyó, confió, enseguida se apuró para hacer conocer a otros el gozo que su corazón había llegado a sentir. Se apresuró a la aldea cercana, gritando: venid, ved a un hombre. Como resultado de su testimonio, muchos de los samaritanos que aquella ciudad creyeron, no simplemente porque oyeron su testimonio y contemplaron el tremendo cambio en su vida, sino porque por invitación de ella, ellos mismos hacían
Ellos habían venido a ver y a oír a Jesús. Ellos se fueron sabiendo que verdaderamente este era el Salvador del mundo, el Cristo. 4. Felicidad en ministrar a la necesidad humana. La felicidad de la mujer, quien estaba abrumada, que se olvidó de su mandato y se fue, dejando su cántaro al lado del otro, es solo la mitad de la historia. Jesús había estado con hambre y cansado, cuando al calor del día llegó al pozo. Dice llegó al pozo en Sicar. Pronto se olvidó, tan pronto del hambre como del cansancio, preocupado por la salvación de la mujer. Pasó por alto su propio agotamiento y se halló al esfuerzo evangelístico agresivo con los brillos y viveza de mañana temprano. Cuando volvieron los discípulos en el pan que habían comprado, Jesús explicó su resistencia de energía y vigor, diciendo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Grande fue su gozo. El 5, hermano. ¿Amén? 5. Un modelo para los seguidores de Jesús. En su comienzo y en su palabra, Jesús proveyó a sus seguidores los principios dirigentes en su esfuerzo evangelístico para todos los tiempos. Palabras tales como Dios Espíritu, como Dios es Espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Sugiere que engañar almas como en el culto no es el lugar, sino la actitud, la que vale más. La alma puede ser ganada tan fácilmente junto a la fuente como antes el altar, porque Dios está en todas partes. Jesús retó a todos los discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. De este modo él constantemente magnifica la emergencia de la tarea de evangelización y la inmediación de la responsabilidad de todos los creyentes. Pasa el 3, mujer tomada en el acto de pecado. Mujer tomada en el acto de pecado. La preocupación de Jesús por los indignos, los procristos, se revelan todavía más en el caso de la mujer tomada en adulterio. Los manuscritos griegos más antiguos no registra Juan hasta como parte del
cuarto evangelio, aunque está razonablemente bien establecido, que estos versículos relatan un acontecimiento real en la vida de Jesús. Los lectores notarán que en muchas traducciones está apartado en algún lugar o tiempo dictivo con una nota de explicación. Sin embargo, el relato de manera excelente demuestra la indignación de Jesús hacia la hipocresía y su paciencia con una humanidad indigna. Por esta razón resultó tratar de él. Hermana Faustina, el esfuerzo por enredar a Jesús, número 1, abajo. Los escribas y fariseos eran hostiles a Jesús. De cualquier manera posible, ellos buscaban enredarle con cuestiones perturbadoras, deseando de alguna manera envolverle en expresiones contradictorias y meterle en algún dilema. Tentándole, ellos tuvieron motivos ulteriores, mas Jesús comprendió su ardid y fue igual a la situación. Él conocía la tendencia humana de pronunciar juicio contra otros y sabía que ningún hombre era capaz o digno de hacerlo. En efecto, la disposición de hombres con las faltas más grandes es enfocar en las faltas ajenas. La aspereza de estos acusadores fue tal, si no lo era, ellos se especializaban tanto en la falta de la mujer que no tenían tiempo para considerar las suyas propias. Pase al inciso 3 de la siguiente página, a donde Odio. dice odio al pecado. Odio al pecado, amor para los pecadores. Amén. Se mostró el amor de Jesús al través de este incidente. Él no preguntó la culpa de la mujer, tampoco la absolvió. En vez de esto, se volvió para delatar a los acusadores de ella. Él tuvo lástima para que había cometido una falta seria, mas reveló aspereza a los hombres espiritualmente desfigurados que fingían ser justos y ostentaban públicamente una justicia propia. La enfermedad del alma de la pecadora fue delectable, pero el ministerio del gran médico fue de sanidad. Él no, Subrayen a donde dice, Él no vino para condenar, sino para salvar. Subrayen eso. Él no vino para condenar, Y van sino en para actividades sanar. sugeridas para su estudio. El número 1. Compárense los relatos del teatro de Jesús con Nicodemo, la samaritana y la mujer tomada con adulterio respecto a la necesidad personal del individuo en cada caso. Evidencias de la estimación de Jesús de valor humano. 3. Como el mensaje de salvación fue presentado a cada uno, como cada persona fue ampliada. Considérese otra manera de cómo el Evangelio de Juan expresa las experiencias de salvación. Si se forma una comisión para hacer este estudio, deben cotejar su lista de referencias con las siguientes
con la siguiente antes de presentar su informe. Ahora, al hacer su informe, Al hacer su informe, la comisión debe leer algunos de los pasajes más significantes e indicar qué aspecto de la salvación presenta cada uno. Considérense en cada caso cómo este aspecto de la salvación es evidencia adicional del valor potencial del individuo ante los ojos de Dios. pasa a la siguiente página. Y Testimonio donde el testimonio por medio de milagro. milagros. Pensamos en los métodos audiovisuales de enseñanza como al ojo, como también al oído en la instrucción. Sin embargo, es una técnica histórica y aprobada. Jesús usaba este método, aunque él no tenía el cinematógrafo y muchas otras ayudas técnicas. Sus milagros eran instrucción audiovisual perfecta. Juan escogió 7 milagros o señales para registrar el testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. En la mayoría de las instancias, Juan relató el milagro y después un discurso basado en el milagro. Sin embargo, a esta altura de nuestro estudio nos enfocaremos en el evento y, en otros casos, dejaremos el discurso a ser tratado en otros marcos. Mientras consideramos cada milagro, tratemos de determinar qué fue la característica o el ministerio especial de Jesús que Juan está reclamando cuando hace el relato. 1. Cambiando el agua en vino. Primer milagro. El primer milagro de Jesús no ocurrió en una asamblea religiosa en Jerusalén, sino en un evento social en Galilea. Empero, por este evento, aquellos que estaban cerca de Jesús pudieron ver lo que significaba andar con el Hijo de Dios. 1. Ocasión De gala. de gala. Era una boda, ¿verdad? Según la costumbre, mucho bullicio acompañó a esta fiesta nupcial. Grandes concurrencias estaba presente, incluyendo Jesús y sus discípulos, la novia y el novio, sin duda ataviados en ropajes apropiados. Eran tratos como la realeza. Servir vino en tal ocasión era un proceder tradicionalmente aceptado. En el Oriente árido, la sed era abrasadora y el agua disponible a menudo imbebible. Servir no era una expresión de hospitalidad o viajeros cansados, de los cuales eran humillación en perspectiva. Como Caná no estaba lejos de Nazaret, era natural que María, la madre de Jesús, asistiera a la fiesta de boda. Evidentemente ella se consideraba como una clase de coanfitriona y se sentía molesta no poco por la probabilidad de que se agotara el vino. Las festividades usualmente duraban mucho más que el día y la falta de refrigerio podría crear un problema serio. La dificultad también podría dejar amargos recuerdos para la pareja de boda. En esta situación María informó a su hijo del problema. Vamos, pues. Sacando agua según instrucciones de Jesús, los sirvientes
llenaron 6 tinajas mayoras grandes con capacidad de 120 y 150 litros. Se usaban para contener agua para las numerosas purificaciones ceremoniales practicadas por los judíos. No es raro que el relato si los 120 litros de agua fueron cambiados en vino o si el agua se volvía en vino cuando eran sacados. Si esto último era el plan, entonces Jesús suplicó justamente lo que le necesitaba y cuando se necesitaba. Al número 4, sanando al hijo del novio. Miren, ustedes son curiosos y subrayan, ahí van a hallar los 7 milagros. Y van subrayando. Ya aparece el segundo milagro. El número. Sanando al hijo del noble. Sí, sanando al hijo del novio. En la misma Caná, otro milagro fue Jesús. Esta segunda señal se dio para mostrar el poder de Jesús sobre las enfermedades y la distancia y para aumentar el conocimiento de los hombres acerca de quién era Jesús y que había venido a hacer, como también para interpretar el interés compasivo por las personas del corazón pesado. Necesidad física. 1. Desde Capernaum, un hidalgo viajó unos 32 kilómetros para buscar la ayuda de Jesús. Este oficial real puede haber sido hombre de fortuna y autoridad, mas se sintió completamente imposibilitado cuando su hijo enfermó físicamente. En desesperación, Jesús le dio alegremente. El hidalgo necesitó de verdadera fe para creer que un carpintero del cercano pueblo de Nazaret pudo poseer poder de sanar. Tanto hombres y mujeres que vivían cerca de Jesús nunca comprendieron por qué vivía. Ellos ven el sudor sobre la frente de Jesús. Veían el sudor sobre la frente de Jesús y los callos de sus manos mientras trabajaba en la carpintería, mas nunca vieron la maravillosa verdad de que Él era Hijo de Dios Todopoderoso. La proximidad parecía producir ceguedad para ellos. Para el hidalgo una necesidad urgente. Vaya 2. Pesadez de corazón. Pesadez de corazón. Las palabras de Jesús en esta ocasión fueron pronunciadas para bien de los observadores como también para probar la sinceridad del hidalgo. Buscadores de relaciones habrían estado mirando intensamente para ver los resultados. Si la venida del hombre hubiera carecido de sinceridad, él podría haberse sentido fastidiado por la palabra de Jesús y no hubiera señales y prodigios. ¿Cuánto es 3? Curación divina. Lo inesperado aconteció. En vez de acompañar al padre a su hogar, como un médico usualmente haría, Jesús, separado del enfermo por unos 32 kilómetros, dijo: "Tu hijo vive", y envió al padre por su camino. Cuando el padre volvió su rostro a Jesús y salió para su casa, no tenía él ninguna evidencia externa de que su oración fuera contestada, pero sí tenía las palabras de seguridad de parte de Jesús. Esto fue suficiente. Paso 16.3, curación del cojo. Es otro milagro. Curación del cojo. ¿Quién podría ser más abandonado e impotente en el barrio que se había caminado durante 38 años y que no había hallado un amigo que tratara de ayudarle? Tratando en el hombre, Jesús quiso mostrar que la
necesidad humana era más importante que el legalismo religioso y revelarse como el sanador con un corazón lleno de interés por otro. El milagro, 1. 3 fiestas mayores se mencionan en el Antiguo Testamento. Todo varón adulto vino capacitado de resistir. Podemos estar seguros de que Jesús vino porque contaba de cómo gozó estar entre el pueblo en el amar. Aquí quiero que subrayen, levántate, toma tu lecho y anda. En el tercer párrafo. Levántate, toma tu lecho y anda. Y siga el número 2. La secuela. Fue el sábado cuando el hombre sanado hizo el trabajo de levantar la cama. Por esto, violando las estrictas leyes sabáticas de los judíos, siendo atacado por violación del sábado, el hombre sanado contestó que el sanador le había mandado levantar su colchón y caminar. No conociendo la identidad del sanador, el hombre sanado estaba, sin embargo, listo para aceptar lo justo de su introducción. Seguramente el que podría obrar un milagro semejante tendría que saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Más tarde Jesús halló al hombre en el templo, revelando su interés en el alma del hombre como también en su cuerpo. Jesús le instruyó: Marque, no no peques peques más. más. Y pase al número 4. Dando de comer a los 5.000. Empiece. Ese es otro milagro. ¿Qué pan es el mismo? 38 hermanos. Es que no hubiera por el... Dando de comer a los 5.000. Aunque este milagro se presentaba en los evangélicos sinópticos, necesitaba discusión. Aquí, aunque este milagro se presentaba en los... Aquí, también por causa de las verdades adicionales, Juan recuerda, por ejemplo, la presencia del muchacho con los panes y peces. Pase el 2. Los recursos escasos. En esta crisis entró Andrés, uno de los hombres más desatendidos de las Escrituras. De alguna manera él había descubierto un muchacho que tenía panes y peces. El muchacho fue traído a Jesús por una sugestión de la eficacia del alimento para dar de comer a la multitud. Después de la sugestión, sin embargo, Andrés tímidamente se retiró con una pregunta apológica: ¿qué es esto para tanto? El crema dice. Gracias, hermana. El Cristo adecuado. Sí. Jesús, como siempre, fue adecuado a la situación. Él tomó lo que el jovencito ofreció, dio direcciones para organizar el grupo y aumentó los pocos panes y peces a un abastecimiento suficiente para dar de comer a los 5.000. Milagrosamente, él rompió el pan pedacito por pedacito y produjo bastante para suplir a cada persona. Alimentó en abundancia. Después que la multitud se hubo alimentado bien, quedaban 12 cestas llenas, mostrando la sobreabundancia de la provisión. Pasemos a la siguiente página. Busca el inciso 6. Sanando al ciego. El nacimiento. Sí. La vida en Palestina era difícil, trabajo duro y horas tardías se requerían de hombres no para hacer frente a las demandas de la vida. Imagínense la situación de un ciego.
especialmente uno que había nacido ciego. Relatando la curación de un tal Juan, revela la compasión de Jesús y su autoridad. Número 1. Acto de sanar. Los enemigos de Jesús habían juntado piedras para matarlo, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por un medio de ellos se fue. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Cuán tierno el corazón de un hombre quien, bajo circunstancias tan contrarias, pudo ver a un pobre ciego y detenerse para sanarlo. Durante las edades, algunos hombres errados han tratado de relacionar el sufrimiento humano con alguna clase de pecado. Hasta allí. Pasa el 2. Agitaciones por causa de curación. Algunas veces la curación presenta problemas tan grandes como los de la aflicción. Los críticos sostenían que Jesús no podía ser divino y diera como razón que él sanó en el día sábado. Otros contestaron en defensa que él no había podido sanar si no hubiera sido de parte de Dios. Así pues, se enfurecía el argumento. Algunos escépticos se burlaban diciendo que el hombre en realidad nunca había sido ciego y que todo el incidente era un engaño. El 3. El testimonio del hombre sanado. Los críticos trataron de poner palabras en la boca del hombre sanando, sugiriendo que él debía de dar gracias a Dios el Padre. Sugirieron que ninguna gloria debía dársele a Jesús porque dijeron, este hombre es pecador. Este hombre es pecador. Mas el hombre sanado no quiso que lo extraviaran ni lo silenciaran. En términos claros, él testificó: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El acusado y a sus inquisidores le cerraron sus ojos a la evidencia absoluta, sus oídos a la verdad y sus corazones a la fe. Con ojos físicos abiertos, ellos eran ciegos de ceguedad involuntaria. 4. Identificación del Salvador. Perplejo por las cosas que él había experimentado sin comprenderlas, el hombre sanado ansiaba más entendimiento. Jesús tomó la iniciativa y halló al hombre. El senador se identificó como el Hijo de Dios y declaró: pues le has visto, y el que había contigo, él es. El corazón hambriento halló respuesta. La fe se expresó verbalmente: creo, Señor. El ciego de antes adoró al Señor recién hallado, quien le había dado vida como también luz. Su sanidad había progresado desde la vista física a la comprensión El espiritual. número 7, el número de mano, resurrección de Lázaro. Resurrección de Lázaro de Milagro. Sí. Todos los 4 evangelios se refieren al poder de Jesús sobre la muerte. Solo Juan relata la historia de la resurrección de Lázaro, quien había estado muerto tanto tiempo que fue natural que su hermana presumiese que para aquel tiempo ya había empezado la descomposición. Número 1. La demora a propósito. María y Marta, residentes de la aldea de Betania, se sentían muy preocupadas cuando la enfermedad del hermano se descubrió. Su primer pensamiento fue hacer llegar la palabra a Jesús, su mejor amigo. Él no solo se interesaría, sino que sabría qué hacer. Ellas se habrían espantado en venir a su lado en esta emergencia extrema. Jesús tardaba, no porque no se preocupara, sino porque se preocupaba. Él quería que sus amigas queridas aguantasen momentos ansiosos por un tiempo, porque de su llegada más tarde ellas recibirían revelaciones acerca de él mismo. No disponibles de otra manera, él tenía que adaptar sus obras al tiempo según su sabiduría y no según la del hombre. Jesús, por lo tanto, demoró 2 días, aparentemente con el propósito de permitir que ocurriese la muerte. Los amigos de Jesús necesitaban aprender que el Señor de la vida es vencedor de la muerte. El 2. Simpatía sincera. En la presencia de muchos amigos, Jesús consoló a Marta y luego a María. Su aflicción
les había llevado a un estado de mente desconcertado en el cual ellas aparentemente estaban censurando a Jesús por no haber llegado a tiempo. Cuando Jesús habló a Marta de la resurrección de Lázaro, la conclusión natural de ella fue que Jesús estaría refiriéndose a la resurrección en el día postrero, mas no fue así. Señor de la vida y la muerte, Jesús mandó que la piedra fuese quitada de la tumba. En posición de oración, él habló con Dios. Luego mandó que la tumba entregara a su muerto. La muerte se había encontrado con su Señor. La tumba había hallado su vencedor. Lázaro salió y las mortajas fueron quitadas. Su regreso a la vida fue una prueba del poder del Señor de la vida. 4. Oposición organizada. Ya se habían mostrado indicios de animosidades combinadas. Después de la resurrección de Lázaro, los enemigos de Jesús se empeñaron en acción coordinada. Los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio. El sumo sacerdote de una vez predijo la muerte de Jesús. La conspiración para matar a Jesús se hizo oficial. El Calvario ya estaba tomando forma. Las señales eran que Tomás no se equivocaba mucho cuando predecía que el regreso de Jesús a Betania podría resultar en su muerte. Hubo muchos milagros más de Jesús. Juan eligió solo 7 para incluir en su evangelio. Gloriosamente estas señales dan testimonio de que Jesús era y es el Hijo de Dios. Pasemos a la página número 44 y leamos el buen pastor. El buen pastor. 1. Empezamos nuestro estudio de lo que yo soy de Jesús con una de sus pretensiones más llamativas. Yo soy el buen pastor. Esta aserción fue el punto alto en las lecciones que él enseñó después de sanar al hombre que había nacido ciego. El estudiante hará una pausa para leer el Juan. Número 1. La naturaleza del buen pastor. Jesús conocía las prácticas de la Palestina pastoral. Las ovejas y los pastores eran numerosos y las relaciones entre ellos eran bien conocidas y hermosas. Jesús aprovechó y usó una situación similar. Haciendo esto, él dio a sus seguidores verdaderas consoladoras y aseguradoras acerca de sí mismo. El pastor verdadero ama a sus ovejas. Nótense la palabra cariñosa. A sus ovejas llama por nombre. Las ovejas conocen su voz. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo se criaban las ovejas principalmente para la lana? Ellas generalmente gozaban de larga asociación con su pastor, quien desenvolvía profundo amor por sus ovejas. Pasemos a la otra página. En el 2 dice beneficio de las ovejas. En el 2. Benditos son los que siguen el verdadero pastor. Esta es una relación duradera como también recompensadora. Mientras se lean, note que todas las declaraciones son unidas por I, sugiriéndose así que la plena medida de bendición y promesas de seguridad siguen como reacción en forma de cadena cuando las ovejas dan confianza completa y fidelidad a su pastor. La puerta es otro yo de Jesús. Yo soy la puerta. Tenga mucho cuidado y jugar en eso porque eso le va a servir para que ya en las tareas. Describiéndose de otra manera, Jesús dijo: yo soy la puerta. Esta figura se relaciona con el trabajo del pastor, pero en otro sentido se conocían dos clases de pastores. Uno era el guarda de un corral grande y permanente, en el cual todas las ovejas de la vecindad se juntaban. Los hatos eran combinados para protección durante la noche y un pastor era puesto con la responsabilidad de cuidarlas todas. El 1, La única entrada. La figura de la puerta también sugiere entrada. Los hombres no entran al reino de Dios
por mantener ciertos códigos éticos, por comprometerse a ciertas opiniones teológicas o por ser leales a algún sistema eclesiástico. Por maravillosas que sean estas cosas, es Jesús quien es el camino de entrada y no hay otro. La salvación está en encontrarse con Él, no en un bautismo o en la moralidad. Jesús no es como una puerta muerta que puede ser abierta por un empuje de alguno. Jesús es la puerta viva, nada entra ni sale sin la voluntad, conocimiento y permiso de Él. Pase al otro yo de Jesús. El pan de vida es otro yo de Jesús. La enseñanza acerca del pan de vida siguió el milagro de dar de comer a los 5,000. Los hombres estaban más preocupados por los beneficios materiales que por las verdades que Jesús representaba. Como veremos en el capítulo 6, Jesús hizo de este problema como una oportunidad para enseñar, que quiso decir cuando exclamó, yo soy el pan vivo. ¿Sí, güey? O... Pase al otro. Pero estamos descubriendo los yo de Jesús. Para que ustedes tomen nota, porque yo les dije que con su cita bíblica y ahí no se pierden el libro de la ¿verdad? La luz. La luz. Sí, la luz. Ya hemos notado en el prólogo, el Evangelio de Juan, la referencia a Jesús como luz. Jesús, tratando con el caso de la mujer tomada en adulterio, mostró la negrura del pecado escondido en el corazón de los escribas y fariseos que la acusaron. Siguiendo este incidente, Jesús se identificó como la luz del mundo y por esto pretendió cumplir funciones comparables con la luz, de la luz. Número 1. Funciones de la luz. Así como la oscuridad esconde, así la luz revela. La oscuridad es el símbolo del error y la maldad. La luz es el símbolo de la bondad y la verdad. En la oscuridad el hombre no puede ver y vacila. En la luz el hombre ve de modo que puede conocer la seguridad. En la oscuridad el hombre se desespera. Es algo así como un soldado, espantado en la noche con bayonetas por todas partes sin un solo rayo de luz. Revele el lugar del enemigo. Peor que alguna medianoche es la oscuridad moral del hombre incrédulo. Peor que las bayonetas de un ejército es la paga del pecado. Entonces, Jesús como luz. Jesús como luz. Jesús satisface las necesidades espirituales de los hombres, así como la luz satisface sus necesidades físicas. Aún más, Jesús reta a sus seguidores a recibir la luz de Él y a su vez ser luz para otros. Él nos recuerda que para ser dadores de luz tenemos primero que ser recipientes de luz. Habiendo recibido la luz, el cristiano está bajo la obligación de compartir y esparcir la luz. El número 5, el número romano, deidad eterna. Para todo el relato del discurso de Jesús en el capítulo 8 podemos trazar el creciente rechazamiento de la luz. Los dirigentes religiosos trataban de denegar a Jesús. Continuamente ellos parecen haber cerrado toda ventana por la cual pudieran entrar en sus mentes y corazones algún rayo de luz espiritual. Vamos a la otra El camino. En su discurso con sus discípulos después de la comida, en el aposento alto, Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy con vosotros, para que yo estoy, vosotros estéis. Tomás propuso un problema. No sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? En contestación expresó la triple protección: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sigo ahí o sigo con el otro? Con el otro, buscando el otro yo. La verdad. La palabra verdad es usada frecuentemente por Juan. La verdad es un concepto abstracto, más Jesús la hizo concreta y práctica. En su declaración, yo soy la verdad, él tranquilamente pretendió que incorporaba la verdad, vivió la verdad e hizo vivir la verdad. Por ser Jesús, la verdad se puede depender de él para ser el camino seguro. Para hacer todo. La
verdad encarnada. La verdad nunca choca consigo misma. Ella misma un patrón claro y hermoso. Si la verdad en alguna área es conocida plenamente, ella armoniza con toda la verdad en todas partes. La verdad en cualquier lugar está de acuerdo con la verdad en todos los lugares. Siga la séptima, la vid verdadera. La vid verdadera. Y su válida. Mediante muchas figuras de retórica, Jesús había tratado de enseñar a sus discípulos necesarias independencia de él y su completa suficiencia para todas las necesidades de ellos. Cuando dijo, yo soy la vid, alegó, vosotros los pájaros, en esta figura Jesús presentó una figura permanente. Sigo ahí o sigo con la otra. No, ya estuvo. La resurrección y la vida. Yo les digo que les pido los 7 milagros de cita bíblica. Ahí lo aparece en el libro de texto la cita bíblica. ¿Y cuál es el milagro? Los 7 testigos también en la cita bíblica de los testigos. Y los 7 justos. El mismo libro de texto los van comentando. Esta reina vamos a entregar juntas todas. Porque, por ejemplo, ya vimos ya los 7 milagros, ya vimos los 7 dioses, pero no hemos llegado a las páginas donde están los 7 testigos. Entonces, pero para que lo hagamos ahorita no puedo, porque si me preguntan ya. Pero ya se la hice ya porque como nosotros justamente salimos para allá antes. Sí, está bien, para hacerlo, porque ya vamos a entrar al tiempo del examen. ¿Qué hora son al día? Son las 13 para la. Bueno, oremos entonces. Yo creo que eso en unos 20 minutos lo hacen. Que el examen. Oremos para el examen. Y si ustedes ponen pila, lo demás queda en receso. El examen real de 1 hora. Es lo que aprueba la materia. 1 hora le da a la alumno. No. Otra vez, ¿cómo se refiere? Vamos a decir al Señor que le elimine esa mente. ¿Y qué? Yo creo que hoy te van a tener que separar. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora estoy delante de tu presencia, de la gloria. Te presento a nuestros hermanos, los exámenes ya están hechos. Solamente, Padre Celestial, que el examen, oh Dios, lleva la idea y el propósito, cuánto los hermanos han, Señor, investigado y han aprendido. Señor, pedimos tu dirección, pedimos, Padre Celestial, la iluminación, que lo que hemos estudiado ayer y parte de hoy, oh Dios, es lo que va a reducir en el examen. Cristo de la gloria, te doy gracias por la vida de nuestra hermana Faustina, la vida de nuestra hermana Daisy, te presento la vida de nuestra hermana Lucila, Dios, en el nombre de Jesús, este examen está en tus manos para que se le dirija solamente a nuestros hermanos. Amén. Bueno, entonces hagamos esto, porque si entre más luego se nos entonces ¿cómo hacemos? Pero nos vamos a tener que separar. Hoy los esposos tienen que separar. Para que esta mujer me están diciendo que quieren ir ahorita con nuestra cosa. La voy a dejar ahorita, porque esta mujer me está diciendo que venir a comprar las cosas. Sí, Dios la bendiga y ahí estamos. Escriban el nombre, porque a veces, hermanos, si usted no escribe el nombre, por eso se le quitan 2 puntos. Porque entonces yo no voy a saber a quién estoy registrando. No, y la receta que el hermano